Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué bendición, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana. Qué bueno es poder seguir compartiendo el estudio de la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Nos alegra mucho poder compartir nuevamente el mensaje de Dios revelado en su bendita palabra en esta mañana. Antes de iniciar el estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Creador. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de estar en este momento dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos de todo corazón, Señor, que nos dé la gracia de entenderla, que nos dé la gracia de atesorarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Permite que conozcamos más de ti y creamos en ti, Señor. Trae hoy salvación al que no te conoce y permite, Padre Santo, que la luz de tu verdad ilumine la mente y el corazón de aquellos que están en tinieblas. Y tú, Señor, te reveles a ellos con el poder salvador y sus corazones y sus mentes sean transformadas para gloria y honra de su santo nombre. Bendito y alabado seas tú, Señor, por permitirme explicar, predicar y enseñar tu palabra a través de este medio de comunicación. Úsame con el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo del glorioso Evangelio de Marcos, hoy nos corresponde meditar en uno de los pasajes más gloriosos y esperanzadores de la historia de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a la transfiguración del Señor Jesucristo frente a 3 de sus discípulos. Por tanto, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Antes de considerar este pasaje, es necesario considerar el proceso de enseñanza que el Señor había venido realizando con sus apóstoles. Marcos nos cuenta en el transcurso de su relato cómo Jesús fue revelándose poco a poco como el gran Dios y Salvador por medio de muchas evidencias. Lo hizo por medio de los milagros que realizó, por los pecados que perdonó, por la adoración que recibió,
por los demonios que expulsó, por mostrar que él conocía los pensamientos de los hombres. Estas cosas resultaron para los apóstoles pruebas irrefutables de quién era Jesús. De tal manera que cuando Jesús les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo?, Pedro responde en representación de los 12 y le dice, tú eres el Cristo. Eso era el primer paso en su proceso de preparación para su misión de servicio al Señor. Saber que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Ahora venía algo más difícil de asimilar, y era enseñarles cuál era la obra que el Cristo había venido a realizar. Enseñar a esos hombres que el Cristo debía morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para que muchos, incluidos ellos mismos, pudieran ser salvados, era mucho más difícil de lo que parecía. Tanto así que la primera vez que se los dijo claramente y sin parábolas, Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle diciéndole que eso no le debía suceder. Y los 12 estaban pensando lo mismo que Pedro. El mismo Pedro que hacía unos días había declarado que él era el Cristo por revelación del Padre, ahora se estaba oponiendo por su manera de pensar a la misión que el Padre Celestial le había encomendado al Señor, porque para ellos era inconcebible que el Mesías prometido muriera en la cruz, y fue por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por lo tanto, el Señor debía continuar rompiendo las barreras que había en sus mentes para que pudieran entender y creer en el plan de Dios, el cual era la muerte y resurrección de Cristo, porque esta era la única manera de salvar a los pecadores. Con este objetivo en mente, ahora se les revela de una manera muy especial, dejando ver su divinidad a través de su cuerpo humano, y luego les repite las enseñanzas sobre su muerte y sobre su resurrección. A este fenómeno de dejar ver su divinidad a través de su cuerpo humano se le conoce como la transfiguración. Con esto en mente, ahora sí hagamos el análisis de nuestro pasaje. La estructura de este pasaje que acabamos de leer está compuesta de 4 partes. En primer lugar, Jesús anuncia la transfiguración. En segundo lugar, vemos que Jesús efectúa la transfiguración, versículos 2 al 8. En tercer lugar, vemos que Jesús da instrucciones acerca de la transfiguración, versículo 9. Y en cuarto lugar, vemos que Jesús responde dudas basadas en la transfiguración, versículos 10 al 13. Veamos, en primer lugar, cómo Jesús anuncia la transfiguración. Marcos 9, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Una simple lectura de este verso, sin asociarlo con el contexto, pareciera querer decir que el reino de Dios en su fase final, es decir, en la segunda venida de Cristo, ocurriría en pocos años, tan pocos años que algunos de aquellos hombres que estaban allí con el Señor estarían vivos para este evento glorioso. Pero en realidad, todo se aclara cuando conectamos estas palabras con el contexto inmediato. El Señor no estaba hablando de la venida de la segunda fase de su reino en toda su plenitud, sino de una manifestación anticipada de su gloria a unos de sus discípulos al mostrar un destello de su gloria en el acto de la transfiguración. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que algunos de sus discípulos habían de degustar un destello de la gloria de su reino en la transfiguración. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús efectúa la transfiguración. Marcos 9, versículos 2 al 8, dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes,
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que hablaba, porque estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Vemos en esta narración cómo el Señor lleva a cabo la transfiguración delante de sus discípulos. Por lo tanto, es necesario que nos preguntemos: ¿qué es la transfiguración? La transfiguración, amables oyentes, nos enseña 4 cosas principales. En primer lugar, la transfiguración es una visión anticipada de la gloria de Cristo, es decir, del tiempo en el cual Jesús vendrá como Rey en un cuerpo humano glorificado, con el que le vieron en ese monte esos 3 apóstoles. Así también, en un cuerpo como el de Jesús, estarán también todos los que creyeron en Él y le obedecieron. Pero los que no le creyeron ni le obedecieron tendrán un cuerpo no glorificado, con el cual serán atormentados y separados del Señor Jesús y de los suyos en un lugar de tormento. La transfiguración les aseguraba a los discípulos y nos asegura a nosotros también el triunfo final de Jesús, a pesar de que tuviera que ir primero a una cruz y allí pareciera que hubiese sido derrotado. Por lo tanto, la transfiguración les da ánimo a los discípulos para que lo que le iba a pasar en la cruz al Señor no les fuera un obstáculo para seguir adelante creyendo en el Señor y haciendo su voluntad, porque su gloria era segura. En segundo lugar, podemos decir que la transfiguración es una manifestación adicional de la divinidad de Cristo. Ya Él había mostrado que era Dios de muchas maneras, con todos sus milagros y hechos portentosos, y ahora, por medio de esta visión de la transfiguración, reafirma que Él es Dios mismo. Marcos 9, versículo 3 dice: Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esa figura, esa visión que tuvieron los apóstoles nos hablan de su gloria majestuosa, de su pureza, de su santidad, de su majestad gloriosa, la cual es sin pecado, pura y diáfana como el cristal. En tercer lugar, la transfiguración es una ratificación de la identidad de Jesús con el Mesías. En Marcos 9, versículos 4 al 7 dice: Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Los discípulos ya habían entendido que su maestro era el Mesías, pero el Señor lo ratifica con otras 2 evidencias más. En primer lugar, al aparecer Moisés y Elías en la visión, en la gloria que ellos pudieron ver, vemos que la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías hablan de Cristo, su persona y su obra. A pesar de que la ley y los profetas enseñaron al pueblo de Israel que el Mesías tenía que morir y resucitar, el pueblo nunca lo entendió así. Pero, ¿cómo enseñaba la ley que el Mesías tenía que morir? Pues muy claramente, al leer el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, vemos que los sacrificios en los que se sacrificaban corderos para el perdón de los pecados, se presentaba la muerte del Cristo
para quitar el pecado del pueblo. En otras palabras, los sacrificios de los corderos en la antigüedad en el pueblo de Israel nos hablaban del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y dónde enseñaban los escritos de los profetas que el Cristo tenía que morir? En varias partes del Antiguo Testamento los profetas lo anunciaron. Especialmente en Isaías 53 es un pasaje claro que nos habla del perfecto sacrificio de Cristo que fue llevado como un cordero al matadero. Aquí entonces estaban Moisés y Elías recordando con su presencia que este era el Cristo y que realmente Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Y en cuarto lugar, la transfiguración ratificó a los apóstoles con el testimonio audible del Padre que el Señor Jesucristo era el Mesías, es decir, el enviado de Dios. El Padre les dijo: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». De entre la nube que apareció en la visión y en la transfiguración, se escuchó una voz del cielo. Era la voz del Padre que dijo: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». En otras palabras, oigan y crean lo que Él está diciendo sobre su muerte y sobre su resurrección, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amables oyentes, cuán paciente y comprensivo es Dios con nuestra ignorancia e incapacidad de entender su plan y su voluntad para nuestras vidas. En verdad nosotros somos muy lentos y torpes para entender las cosas de Dios, pero Dios muestra su misericordia y paciencia en sus múltiples formas. Él, amorosa y pacientemente, nos lleva a entender su palabra y su voluntad para nuestras vidas, repitiéndonos vez tras vez sus enseñanzas hasta que las entendamos. Él es un Padre paciente y amoroso que poco a poco va formando y enseñando a sus hijos que son torpes y tardos para atender. A Él sea la gloria por la eternidad. Y en tercer lugar, en este pasaje de la transfiguración, vemos que Jesús da instrucciones acerca de la transfiguración. Marcos 9, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: «Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos». Esto nos indica que Cristo no quería que se supiera lo que ellos habían visto, que aún no era tiempo que supiesen de esta manifestación especial de la gloria de Cristo, y que ellos aún no habían comprendido. Entonces el Señor ordena que se oculte este evento a los demás creyentes y al mundo en general hasta cuando el Cristo resucite y el Espíritu Santo venga a hacerles entender toda la verdad. Y en cuarto lugar, este pasaje nos enseña que Jesús responde las dudas basadas en la transfiguración. Noten lo que dice Marcos 9, versículos 10 al 13. «Y guardaron la palabra entre sí, y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él». Vemos en el pasaje que los 3 discípulos hablaron entre ellos, tratando de entender lo que el Maestro les había mostrado. Lo primero que a ellos les causó inquietud fue lo de la resurrección. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Pero como era poco lo que entendían, se callaron y no preguntaron nada sobre eso al Señor. Pero también les inquietó la presencia de Elías en la visión, y le preguntaron sobre Elías, pues habían escuchado a los maestros de la ley que Elías debía venir primero y prepararlo todo antes de la llegada del Mesías. Entonces, si Jesús era el Mesías, que ya había llegado, ¿por qué el Mesías vino primero que Elías? ¿Y por qué Elías se desapareció de la visión y no se quedó como decían los maestros de la ley?
Entonces Jesús les declara que Elías era Juan el Bautista, que ya había venido antes y a él lo habían matado. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y lo que esto nos muestra es que la transfiguración es una pieza didáctica en la trama del plan de Dios que debía ser analizada por sus discípulos en su momento y por nosotros hoy en día, para la comprensión de la verdad y la realidad de la gloria de Cristo. Ahora, amables oyentes, resumamos lo que es y lo que nos enseña la transfiguración del Mesías. La transfiguración enseña que Jesús es Dios y es hombre. La naturaleza divina se transfigura a través de la naturaleza humana. La transfiguración enseña que Jesús es el escogido del Padre a quien toda la humanidad debe oír. Esto lo dijo la voz del Padre claramente en la transfiguración. A Él oíd. La transfiguración también nos enseña que Jesús es el cumplimiento de lo enseñado por Moisés y los profetas en las Sagradas Escrituras. Todo lo que estaba escrito del Señor Jesucristo en Moisés y en los profetas se cumplió de Él en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino al mundo. Y la transfiguración enseña que Jesús fue a la muerte de la cruz en forma voluntaria, enseñándonos que Él es el poderoso para resucitar de los muertos, es decir, para poner su vida y volverla a tomar. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. Pero, ¿qué aplicaciones prácticas debemos sacar de la transfiguración, amables oyentes? En primer lugar, el mayor privilegio que puede tener un ser humano es ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es la experiencia más alta que puede vivir un ser humano. Pedro quería quedarse en aquel monte el mayor tiempo que pudiera. Él dijo: bueno es que estemos aquí y que nos hagamos 3 enramadas. Cuando vemos la gloria de Cristo, quisiéramos estar allí y nunca más volver al mundo. Es claro por la transfiguración que Dios no le muestra su gloria a todo el mundo. Vemos que solo a sus discípulos escogidos Dios les muestra su gloria. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿queremos nosotros ver algún día la gloria de Dios? Si nuestra respuesta es sí, debemos saber que hay un gran obstáculo que nos impide ver la gloria de Dios, y ese obstáculo es nuestro pecado. Si no alcanzamos el perdón de nuestros pecados en la sangre de Cristo antes de morir, quedaremos separados por siempre de Cristo y nunca veremos la gloria de Dios. Así que para ver la gloria de Dios, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Cristo también ha manifestado su gloria primero en la transfiguración y luego en la resurrección, para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos el perdón de pecados y la salvación. Entonces debemos creer en Cristo. No tenemos excusa para no creer en Él, porque Él mostró su gloria antes de la muerte y después de su muerte al resucitar de entre los muertos. No tenemos excusa para no creer en Él. Si no creemos, nos condenamos. Y si nos condenamos fue porque no quisimos creer en Él, porque Él ha mostrado su gloria. Ay de los que no quieren arrepentirse de sus pecados, con tales evidencias de la grandeza de la persona y de la obra de Cristo. Ellos no solo nunca verán la gloria de Dios, sino que serán atormentados por toda la eternidad. Que Dios les conceda a muchos de los que escuchan estas enseñanzas el arrepentimiento para que disfruten del perdón y la salvación y puedan contemplar la gloria de Cristo por toda la eternidad. Y digamos en el cielo, como Pedro dijo en aquel momento: bueno es para nosotros que estemos aquí y nunca más volver al mundo. A Dios sea la gloria por la eternidad. Gracias, Cristo, por haber mostrado tu amor, tu gloria y tu poder a cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por haberme permitido enseñar este pasaje en el día de hoy. Te ruego, Padre Santo, que salves las almas y que reveles tu gloria a los pecadores,
para que se arrepientan de sus pecados y crean en ti. A ti sea la gloria por siempre. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.